Un saludo, estimado estudiante. Hoy vamos a trabajar la ley de los gases, tal como vemos en nuestro título. Rápidamente nos vamos a abordar el tema y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué son las leyes de los gases? Es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué son las leyes de los gases? Son aquellas que describen la relación entre las variables. ¿Cuáles son las variables? Presión, volumen, temperatura y número de moles de un gas. Separamos las variables que son, fíjense, presión, volumen, temperatura y número de moles. Son cuatro entonces las leyes de los gases, ¿ya? Tenemos la ley de Boyle o Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, ¿ya? Estas son las cuatro leyes. De estas cuatro leyes derivan la ecuación de los gases ideales. Empezamos con la primera ley, ¿ya? Es la ley de Boyle. Describe la relación entre presión y volumen, ¿ya? Describe la relación entre presión y volumen. La presión por el volumen siempre es constante en la primera ley de los gases. En la fórmula, ya tenemos toda la teoría aquí escrita. Entonces, en la fórmula vemos nosotros, la presión inicial por el volumen inicial es inversamente proporcional a la presión final por el volumen final, ¿ya? Vemos aquí, esta ley expresa que el volumen de una masa fija de gas en número de moles constante es inversamente proporcional a la presión. En este momento vamos formulando todavía, luego vamos a entrar a lo que es los ejercicios. La temperatura en esta ley permanece constante, no nos olvidemos, permanece siempre constante. Esta ley, vemos el siguiente gráfico. En el primer volumen, fíjense aquí los pesos, la presión, aquí vemos 4 pesos, ¿ya? Vamos a decir que son 4 kilos de presión. Tenemos entonces menor cantidad de volumen, ¿ya? Menor cantidad de volumen. En el segundo gráfico, fijémonos aquí, ya tiene menos, fíjense, menos peso, menos presión, entonces el volumen es mayor. En el tercer gráfico tengo menor volumen, tengo menor presión y tengo mayor cantidad de volumen. Eso es lo que nos expresa la ley de Boyle. Ley de Charles o Charles. Describe la relación entre el volumen y la temperatura. Describe la relación, ¿ya?, entre el volumen y la temperatura. El volumen sobre temperatura es constante. Fíjense, aquí nos está diciendo que es constante la presión y vemos las siguientes variables. A ver, ¿qué más tenemos? Para entender esta fórmula, que tenemos aquí, el volumen inicial sobre temperatura inicial es directamente o igual al volumen final sobre la temperatura final. Para entender esa ley de Charles, vemos el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico tenemos una temperatura de 600 grados Kelvin y un volumen de 1 litro. Cuando se ejerce mayor presión, la temperatura disminuye a 300 grados Kelvin y el volumen también, ¿ya? Entonces, si la presión disminuye, el volumen también lo hace. Si la presión aumenta, la temperatura y el volumen también se reducen, ¿ya? Entonces, de esa forma entendemos la ley de Charles. La siguiente ley, ¿ya?, la ley de Gay-Lussac, tiene una relación, fíjense, de presión y temperatura, ¿ya? La presión y temperatura. Muy bien. Aquí la presión sobre la temperatura son constantes. Entonces, ¿qué me dice esta ley? ¿Qué digo entonces? Que la presión inicial sobre temperatura inicial son directamente o igual, proporcional, ¿ya?, a la presión final sobre la temperatura final. Bien, similar situación vimos anteriormente. Tengo una temperatura de 57 grados Celsius, temperatura inicial, fíjense, y tengo un volumen de 300 centímetros cúbicos de gas. Tengo una temperatura final de 95 grados Celsius.
Entonces, ¿qué pasó con el volumen? ¿Se mantuvo constante? Sí, se mantuvo constante. Muy bien. ¿Qué nos expresa la ley de Avogadro? Describe la relación entre número de moles y el volumen. Vamos con las variables. Número de moles y volumen es esta ley de Avogadro. En esta ley, la constante es el volumen sobre el número de Avogadro, ¿ya? El volumen inicial sobre número de moles iniciales es proporcional, ¿ya? Es directamente proporcional al volumen final sobre el número de moles finales. Aquí está el gráfico de Avogadro. Fíjense, aquí tenemos un mol de gas, un litro de gas. Añadimos un mol. Fíjense, acá vamos a reducir. Cuando reducimos la presión, ¿qué hacen los moles? Aumentan, ¿cierto? Y el volumen del gas también aumenta. Cabe recalcar que en esta ley también la temperatura por la presión son constantes. La temperatura por la presión son constantes. ¿Ya? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Ya ahora nos toca estudiar. Con esto es una breve información sobre el tema que ustedes tienen en la cartilla. Si tienen que fijarse, tienen que analizar. Por el momento es teoría. La siguiente presentación serán ya la resolución de ejercicios de la primera ley de los gases. Así que vayan estudiando porque en su cartilla también tienen ejemplos resueltos sobre estas leyes. Aquí en el transcurso del tiempo voy a ir colgándole información sobre cómo resolver las ecuaciones de la ley de los gases. Hasta la próxima presentación.